Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas donde se publican los podcasts y también a todos aquellos que nos dan o les dan me gusta allí en Facebook. Nos puedes conseguir en @Placidiux en Facebook y ahí verás contenidos. También los puedes buscar en placidofm.blogspot.com. Es un blog personal, pero allí subo también contenidos actualizados. Y bueno, para mis amigos los podcasters, pues les recomiendo una página, se llama podcast con S, o sea, podcast.com, y ahí pueden agregarle el feed para que se actualicen los contenidos. ¿Y cuál es la ventaja? Que esta página pues ofrece, aparte del contenido que se escuche de manera directa, también te da la opción de descargar el contenido sin necesidad de estar instalando aplicaciones externas o aplicaciones para celulares, porque muchas veces cuando uno comparte algunos vínculos, pues estos vínculos de los podcasts pues exigen que el oyente tenga alguna aplicación específica instalada. Voy a nombrar un caso, iVoox, Caster, Stitcher o en Spotify, mientras que esta que le estoy diciendo es podcast.com, es bastante libre, es creada por podcaster, una comunidad libre, y ahí pues puedes subir tus contenidos y no solo subirlos, sino que aparte, como repito, se pueden escuchar en línea y descargarlos, los contenidos sin tener alguna otra aplicación o instalar alguna otra aplicación. Pero ahí tienen ese dato. Vamos con el programa del día de hoy. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, yo me he dado cuenta a través de los podcasts que ha tenido mucha más receptividad este tema de leyendas del Táchira. Esto es del libro Lolita Robles de Mora. Bueno, vamos con temas de leyendas, ¿sí? Para hacer más dinámica aquí o continuar con la dinámica de las leyendas. Veo que eso le llama bastante la atención. Y si uno se pone a ver en YouTube y algunos podcasts que son populares, pues los que más popularidad tienen, sí, van enfocados al humor. El humor a veces es humor ácido. Y por otro lado, pues están enfocados a teorías de la conspiración, leyendas, mitos, cosas misteriosas. Y pocos son los de conocimiento, pero aquí tratamos de enfocar el conocimiento de una manera más tranquila, ¿no? Así, de manera inquisitiva. Vamos a hablar de este podcast, pues obviamente es de Venezuela. Obviamente, pues vamos a hablar de unas leyendas, ¿no? que suceden, no solo porque a mí me preguntaron la semana pasada, de hecho, el año pasado me preguntaron si solo leyendas tan locales como el Táchira, pues yo dije, no, también se pueden hablar de otro tipo de leyendas. Y en Venezuela las leyendas abundan muchísimo, como en cualquier otra parte. Pero mucho, ¿en dónde? ¿En qué parte específicamente? Pues en el llano. Hay muchas cosas, muchas leyendas que ocurren en el llano. Sí, se habla de leyendas, misterios. En este caso, pues no voy a emplear el uso de robots porque no hay historias o narradas, o simplemente están documentadas. Esto lo publicó hace tiempo el diario Nacional. Vamos a ver, pero esto es viejo. Vamos a ver. El llano pues es reconocido, como dicen, por sus inmensos y majestuosos paisajes, los que han venido para acá, pero también tiene uno de los elementos más místicos. Sí, dice que en la sabana se esconden misterios que combinan la fantasía con algunas costumbres tradicionales de la región a través de los mitos y leyendas. Esto pues obviamente se transmite de generación en generación.
Bueno, del primer caso que vamos a hablar o de estas leyendas que son de Venezuela, específicamente del llano, pues mira, tenemos el ánima de Santa Elena. Este es un mito, o bueno, es una leyenda que dice que sucedió hace mucho tiempo. Mira, cuenta la leyenda que el 16 de marzo, en un parrando llanero, se celebraban los 15 años de una joven hermosa. Dice que dos hombres se enfrentaron para quedarse con ella, contrapuntearon y con un arma en la mano, pues para demostrar su hombría, una bala perdida acabó con la vida de esa mujer. Y desde entonces, pues, dice la leyenda que todos los días, ese mismo día del año, en el Hato Santa Elena, se ve una figura blanca espantar los forasteros. No, esta leyenda, pues, no es muy venezolana, pero sí llanera, el ánima de Santa Elena. Obviamente esto viene de los llanos colombianos, pero estamos hablando de la parte de los llanos. Y por allí creo que había un tema musical llanero que hablaba de eso. Otro tema que viene de la parte colombiana, o sea, de los llanos colombianos, ¿sí? Tenemos, esto nos llega también por el portal que les estoy hablando, se llama El Rompellanos. Bueno, esto nos lo cuenta un excombatiente de las guerrillas liberales de los llanos. Este es Eduardo Fernández, ¿no? Él estuvo en la guerrilla de esos liberales en el llano de Guadalupe Salcero y dice que era descrito como un hombre alto, delgado, de cabello castaños y con ojos claros, pero una personalidad noble. Estamos hablando de Eduardo Fernández, ¿no? Luego dice que la primera amnistía del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, esto es hace ya bastante, ¿no? Él estuvo muchas noches bebiendo alcohol. Esto sucede en Arauca, frontera con Venezuela. Y una de esas noches, el detective, dice Alberto García, pues acaba con la vida de él de un disparo y dejó el cuerpo abandonado bajo la tormenta. Bueno, eso fue así, quedó como un crimen normal, ¿no? Pero dicen los forasteros que llovió esa noche tanto, que el agua de la lluvia, que dice que el alma del agua, su alma quedó purificada con el agua de la lluvia y que desde ese entonces lo catalogan como benefactor de milagros. Esto es otro caso allí del rompellanos, sobre todo los llanos colombianos. Muy poco se ha escuchado por acá en los llanos venezolanos. Vamos entonces con el siguiente. Vamos a escuchar, vamos a hablar en este caso de La Llorona. La Llorona sí existe en varias partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica, pues un espectro que tiene bastante reputación, se conoce bastante. Dice que las versiones de este relato son distintas, pero en tierras llaneras, en algunas partes, es con una mujer que abortó una criatura que tenía en su vientre y la arrojó en aguas de un río. Dice que su condena fue por la culpa de su conciencia y ahora vaga por las calles llorando su muerte y asustando a los hombres mujeriegos. Los pobladores dicen que para evitar su aparición hay que cargar con un pedazo de tabaco en el bolsillo. Pero acá en Venezuela tenemos La Llorona, pues tiene su propia versión, ¿sí? Ya mucho la hemos escuchado a través de una adaptación para la cultura, esa que salió durante los años 80, que son una serie de actores que interpretan tremenda leyenda, una tremenda producción del Ministerio de la Cultura en ese entonces, junto con algunos artistas del momento. Vamos a escuchar cómo es la versión venezolana. Ruédalo, videotape. La Sayona es el espectro de una mujer altísima que camina haciendo un ruido como de huesos que chocan y arrastrando la cola de una larga túnica negra. Dicen que su cara es la cara de la muerte y que no tiene ojos, sino un brillo como de brasas encendidas en el fondo de las cuencas. Aparece en los pueblos y en los montes después del toque de ánimas, cuando ya ha oscurecido. Se acerca a los hombres que andan lejos de sus casas
y que llevan malos pensamientos. Los guía hasta un paraje solitario y después les da la cara, espantándolos. Luego los hombres aparecen muertos, como atacados por las garras de un animal salvaje. Bueno, en esta versión escuchamos a Porfirio Torres, el fallecido Porfirio Torres, un excelente locutor venezolano. Ahí pues en esta versión escuchamos por parte de Porfirio Torres, pues, cómo es la versión venezolana, muy diferente de la versión colombiana, de La Llorona. Muy diferente allí, podemos ver que en la versión colombiana habla de que solo tener tabaco en el bolsillo pues bastaría para espantarla y que pues asustando a los hombres mujeriegos, pero acá pues Porfirio Torres pues nos da una explicación un poquito más de lo que se escucha. Bueno, y ahí pues ese es el preámbulo de la leyenda de La Llorona, de la que muchos de nosotros hemos escuchado. Y haciendo un paréntesis, pues Porfirio Torres pues para las cuestiones de misterios y esos mitos, pues decía nuestro querido amigo Conde del Guácharo, pues que Porfirio Torres, cualquier cosa que dice da miedo, porque la voz se enfatizó en esto, y esto es porque él durante mucho tiempo estuvo el programa denominado Nuestro Insólito Universo. Entonces ese programa era de misterios, leyendas, cosas así que ponían los pelos de punta. Y bueno, la gente pues se acostumbró a que esa voz es para ese tipo de cosas. Y como decía el Conde del Guácharo, pues la voz de Porfirio Torres diciendo hasta la hora pues da miedo, ¿no? Vamos entonces con el siguiente. Este es otro espectro, pues, que es también de la parte de los llanos venezolanos y colombianos, es el Tuy. Dice que es un duendecillo, llamado así por su particular silbido. El Tuy, 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 dice que deambula también por los ranchos, acompañado de un perro fiel y compañero, también con un bastón de oro que lo vuelve invisible, y un marrano que le sirve como caballo. Dice que cuando el cerdo se refunde, llega a los corrales buscando, en este caso, buscando el bastón que se le pierda, y alguien lo encuentra y se lo devuelve o se lo queda y no lo quiere devolver, pues le da una garrotera que lo deja en cama, pero varios días allí a la persona, y hay que devolverle pues ese instrumento. Eso es lo que dice la leyenda de el Tuy. Bueno, y existían bastantes leyendas también que hablan de duendes. Los duendes, pues son esos seres pequeños que deambulan, que corren rápido, que pasan como un celaje, que guardan algunas cosas, que cumplen deseos. Y dice gente que lo ha visto. Por ejemplo, yo tengo un cuñado, o excuñado, como quieras decírsele, ¿sí? Él decía, en este caso, pues, vamos a decirle, por decir así, Javier, pues, él decía que un día, pues, estaba durmiendo, ¿sí? En su cuarto normal, y de repente, vio que algo se metió dentro del escaparate. Y él se fue a asomar y vio en ese momento un duende como el de la película Los Duendes, cara verde, con su sombrero de villa y su vestimenta particular, y que él sintió el cuerpo, se le quedó paralizado el cuerpo, se quedó sobre la cama, no podía ni hablar, y el monstruo se le iba acercando, o el espectro en este caso se le iba acercando, y entró la señora de la casa en ese momento y lo salvó, y el hombre pues quedó salvado. Y ese es, dice él, que es un cuento, y él dice y jura que los duendes existen. También existen cuentos de duendes que roban la ropa de los niños, entre otras cosas, pues, que viven dentro de las casas y por lo general pues cuidan un tesoro. El Tuy, pues, dice que su particular o su sello de calidad es el ruido o el silbido del Tuy, 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 Tuy. Y bueno, y deambula por los ranchos, sobre todo por los humildes ranchos. Vamos con el otro. Otro que quisiera nombrar acá, porque se me había olvidado, y es muy popular aquí en los Andes venezolanos, es el cojito, así como le dicen, el cojito. Lo digo porque el espectro anterior pues se le parece bastante, ¿no? Dicen que tiene un silbido que dice tuy, 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 y el cojito pues también tiene como un silbido particular, como un cu, cu, cu,
Eso. Bueno, y aparece, el espectro aparece y pues le pega a los perros y no sé específicamente qué es lo que hace. Me imagino que asustará parranderos o gente trasnochada o algo así, pero es muy popular y yo en lo particular lo llegué a escuchar en mi casa y los perros todas las noches en la esquina del patio de la casa, pues toda la noche los perros ladraban para una esquina, los perros, y teníamos nosotros como una 14 de perros en la casa y los perros se acostumbran a ladrar allí para la esquina. Entonces una noche pues se escuchó eso que le estoy diciendo, el cu, 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 y bueno, parecía como un búho. Y de un momento a otro los perros empezaron a salir corriendo y chillando como si le estuviesen pegando. Se esparcieron. Mi papá en ese entonces pues se levanta, hace unas oraciones, reza sus secretos, como diría la gente de antes, y bueno, pone al otro día una cruz de madera allí en toda la esquina y no volvimos a saber de ese espectro. Pero en otras partes sí se escucha de eso. Otro espectro, pues no diría tanto de el llano, esto es como más ubicable en varias partes de Latinoamérica y también de Venezuela específicamente, es el ánima sola. Y bueno, dice la leyenda que es el alma de una mujer desamparada en el purgatorio. Dicen que acompañando al ejército liberador recibió un disparo en la cabeza. Esto hizo que el ánima se volviera benefactora, que asustan a quienes moralmente pues obra mal. Y dice también que suele ser encontrada con las manos encadenadas. Bueno, esta es la versión colombiana que dice que fue el ejército liberador, el ejército del siglo pasado, que estaban en busca de la libertad. Pero en Venezuela también dicen que es un alma simplemente que recibió el castigo divino y tiene prohibido entrar al cielo y por eso se la pasa penando. Y de hecho hay leyendas que dicen que a ese espectro pues mucha gente le pide favores, pero que es bastante peligroso según lo que yo he escuchado allí, porque es un espectro que no se sabe cómo vaya a reaccionar. Dicen lo que a un sobrino mío se le perdió un día un teléfono o los papeles del carro, si no me equivoco, y pidió al ánima sola y se le apareció milagrosamente al otro día los papeles. Pero bueno, son cosas de fe. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con otro espectro. Este es la muelona. Esta muelona pues es un espectro que espanta allí en el llano y muchos dicen que es la sayona, la dientona y bueno, en este caso pues se habla que son dos espectros diferentes. Bueno, la leyenda dice que es una mujer seductora. Llegó a la época, me imagino, a la zona, en la época colonial, estamos hablando de la zona del llano. Estableció un negocio de juegos de azar, donde muchos hombres perdían dinero y destruían sus matrimonios. Cuando la mujer falleció, el establecimiento se llenó de un olor así repugnante y varias personas quisieron entrar allí a robarle su riqueza. Sin embargo, el alma de la mujer aparecía y ellos pues salían espavoridos. Dice que la casa se quemó y desde ese momento pues ella vaga por las calles persiguiendo a los jugadores del azar, o sea, jugadores empedernidos, esos infieles y alcohólicos, transformada en una hermosa mujer que los mata de un mordisco o de un abrazo. Dice que los únicos hombres que se liberan son los que tienen hijos recién nacidos o aquellos que tienen su esposa en embarazo. Otro que tenemos por aquí es el famoso Juan Machete. Dice que la avaricia de este hombre lo llevó a vender su alma al diablo, y no solo la suya, sino también la de toda su familia. Bueno, no sabía que eso era válido, ¿no? Vender el alma de otra persona. Bueno, ¿esto a cambio de qué? A cambio de ser una persona adinerada. Bueno, la leyenda dice que el diablo lo obligó a coser los ojos de una gallina y de un sapo y enterrarlos un Viernes Santo en ofrenda allí a las ánimas. Luego de esto, pues Juan empezó a ver los frutos del pacto. Se dice que por un tiempo fue el ser humano más rico de la región, pero después se sintió tan mal, le empezó a remorder su conciencia, que hizo que enterró su riqueza y después el hombre desapareció. Desde entonces dice que deambula vomitando fuego
y espantando a quienes quieren desenterrar su dinero. Otra leyenda muy popular en Venezuela, pues estamos hablando de Florentino y el Diablo. Dice la leyenda, esta es una leyenda bastante venezolana. Se cuenta que Florentino era un llanero sin miedo, era considerado el mejor jinete, y no solo el mejor jinete, sino el mejor coplero de la región. Se cuenta la historia que una noche asistió a una joropera y aceptó el reto de otro coplero que lo invitó a contrapuntear. Y Florentino pues tomó su cuatro y empezó a responder todo lo que el contrincante le cantaba con maracas, o sea, y al son de estas coplas el hombre se da cuenta de quien lo retaba es el diablo, porque en plena contienda pues el diablo pues le dijo unos versos y se delató, y que si perdía se llevaría su alma. Y dice así. Entonces duraron toda la noche en eso, hasta que Florentino vio la luz del amanecer y con la garganta cansada, cuenta la leyenda que rezó a las 3 vírgenes y una 14 de santos, y venció a su contrincante. El diablo murió y Florentino, pues como castigo, pues más nunca volvió a cantar, dice la leyenda. Bueno, en Colombia también existe algo parecido que se llama Francisco el Hombre. Este Francisco el Hombre pues era un acordeonero o cantante de vallenato, o cantante de música allí colombiana, y iba pasando, venía de una parranda con su acordeón, con su mente, pensando, y escuchó unas coplas de alguien allí en la espesura del monte, y este le dijo que cantaran así, se carearan a ver quién era mejor en eso, contrapunteando o dándose, no sé cómo será en cuestión de música colombiana con acordeón, debe ser algo parecido con contrapunteo, y Francisco el Hombre pues lo vence, y también al final pues reza el Padre Nuestro al revés, algo así, y el diablo se esfuma. Y bueno, esa es la historia también de Francisco el Hombre. Y bueno, Florentino y el diablo y Francisco el Hombre pues son dos historias muy similares, una es de Venezuela y otra es de Colombia. Cuñado, esta noche sí que está purita, no giles. Y estás haciendo frío. Debe ser por la mandilata de aguacero esa que está cayendo. Se parece a la noche que cantó Florentino con el diablo. Caracha, si halláramos quien nos contara ese pasaje. Ahí está el castillo de Venancio. Cuñado Venancio, échenos el cuento ese del reto. Así como no. Pero me da una mascadita y me prestan el 4. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando se hallaban copleros buenos de verdad por ahí, por esos llanos. Este es otro espectro que también conocido en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la parte de los llanos. Se llama la Madre Monte. Ella es, pues, la leyenda cuenta que según la leyenda, que ella es gobernante de la naturaleza. Esta mujer es reconocida por su llamativa figura, largos brazos de hojarasca y cabellera llena de musgo, con animales postrados sobre su rostro. Ella se baña en los yacimientos de los ríos, causando grandes consecuencias, y sus ojos pues arrojan fuego cuando se enfurece con los leñadores o los cazadores. Bueno, para escapar de ella se debe ir fumando tabaco, amarrar una rama en la cintura y portar imágenes o algún escapulario bendecidos. Este otro espectro que a lo mejor muchos de ustedes pues no sabrán o no habrán escuchado de eso, porque es un espectro muy viejo. A lo mejor todavía sigue apareciendo allá en los llanos. Ella le dicen la bola de fuego. Cuentan pues los campesinos que Candelaria, el nombre que le dicen a ella, pues era una mujer muy celosa, y por tal motivo pues su marido quería asistir a una fiesta llanera, pero no la quería llevar por lo celosa que era. Ella pues se enfurece y de tantos celos mató al marido para que no fuera para la fiesta. Y la leyenda continúa, dice que sus hijos al crecer se volvieron muy apuestos, pero esta mujer pues se enamoró de su hijo menor, y como el hijo menor pues
no concebía esta terrible idea, pues esta mujer también lo mata. Y con los años ella murió. Y Dios la castigó como un alma en pena por no arrepentirse de sus pecados. Y desde allí ella deambula en forma de bola de fuego que se pasea por los llanos venezolanos y los llanos colombianos persiguiendo a muchachos bonitos. Dicen que para espantarla hay que decirle groserías en voz alta. Este espectro que a continuación pues les voy a hablar se llama la bruja llanera. ¿Y quién es la bruja llanera? Pues se dice que es una mujer hermosa que se transforma en una pava, o sea, la femenina del pavo, y se la pasa bailando en partes desoladas, pues bailando así con el diablo, y se la pasa detrás de los borrachos o de los enamorados o de quien andas allí haciendo cosillas malas y les hace perder el camino. Bueno, cuenta que para espantarla hay que cargar escapularios o un collar de ajo. Este es muy común, se escucha, más que todo en la parte de los llanos y en la parte de los Andes. Me atrevo a decir que se habla de la bruja llanera y siempre pues hay cuento de que la bruja pues siempre es como un pavo, una pava pues, que es una mujer que se transforma en pavo y deambula así por los techos, zapateando los techos, y hay muchos cuentos. Si me pongo a hacer un podcast relativo a encuentros paranormales con estas brujas, pues no terminaríamos, no hallaríamos dónde terminar, pero sí hay gente que cuenta que la ha visto en lo alto de las copas de los árboles. En mi casa mi hermano pues cuenta la leyenda, yo lo viví una noche, el techo era de zinc y ahí la pava rasgó el techo y todas las noches se oía un animal pesado cayendo en el techo. Eso es lo más básico, o sea, lo más que nosotros tenemos como referencia a las brujas, que no es como en Estados Unidos, que se montan en una escoba y algunas hasta son bonitas y tienen su sombrero con hebilla, ¿no? Las brujas venezolanas pues son como los pavos. Este relato a continuación pues es bastante curioso y muy poco comentado. Se trata de la patasola, así mismo como lo escuchan, la patasola. Dice que este relato nace luego de que un hombre descubriera que su mujer lo estaba engañando con un adinerado del pueblo. Dice que el esposo, al ver a los enamorados allí, infraganti, en el acto, pues el esposo, mejor dicho, mató al señor de un machetazo y al infiel pues le quitó una pierna. Ambos obviamente murieron al mismo tiempo. Se dice que la mujer se la pasa entre matorrales, o sea, el espectro empezó a aparecer allí, se la pasa metida entre matorrales, seduciendo a hombres solitarios y conduciéndolos hasta un lugar oscuro, donde posteriormente los mata. Bueno, y ya con este último culminamos lo que son los espectros del llano, de los llanos venezolanos y los llanos colombianos. Vamos a hablar del silbón. El silbón. Cuenta la leyenda de que luego de que este matara a su padre, pues su abuelo lo amarró a un palo y le propinó varios latigazos en la espalda y le echó ají así en las heridas y lo soltó junto con un perro para que lo mordiera. Castigo bastante ejemplar. Desde ese entonces pues se desconoce su paradero. Dice que murió y que deambula como un alma en pena, con un costal en el que están los restos de su padre. Este personaje pues es conocido por silbar, y hay una curiosidad allí que dice que cuando más cerca se oye su silbido, está más lejos, y si más lejos se oye su silbido es porque está más cerca. El silbón es un espanto de la sabana que persigue y asombra a las mujeres solas, y a las que están embarazadas cuentan que las asesina para descansar en el alma inocente de sus criaturas. Pero más particularmente le gusta aleccionar a aquellos hombres parranderos que tienen por costumbre abandonar a sus mujeres para marcharse a los bailes y fiestas del pueblo. El silbón es el ánima en pena de un hijo que mató a su padre para comerle las asaduras, y que, maldecido por la madre,
fue condenado a vagar eternamente, sin descanso, por parajes y caminos solitarios, llevando tras de sí como penitencia los huesos de su padre, y como tormento a un perro de nombre Tureco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. In nomine Christi, Amen. Bueno, y ahora sí, para finalizar, vamos a escuchar, vamos a hablar del hachador perdido. Es muy común, más que todo en los llanos venezolanos, hablar del hachador perdido. Y esta es una historia también bastante interesante. Vamos a escuchar en la voz de Porfirio Torres. Vamos a escuchar entonces este relato de cómo es la historia del hachador perdido. Suéltalo, videotape. Si por la noche se escucha cabalgar algún lamento, en San Casimiro se pinta la sombra de tu recuerdo. Si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto, hachador perdido, yo te rezaré tu credo. Así comienza el corrido del hachador perdido, canto popular que nos habla de un ser alto, calvo, con ojos como dos brasas que queman el alma, de dientes filosos, pecho cubierto de lana y manos planchadas como las de una rana, que lleva siempre su hacha en mano para arremeter contra todo aquel que va a las montañas a cazar, no por hambre, sino por ambición. Cuentan que en vida era un leñador que quería hacer su propia urna, pero un Viernes Santo salió al monte a realizar su tarea cuando Dios lo castigó fulminándolo en el instante en que levantaba el hacha para asestarla en un tronco. Convertido en ánima en pena, su espectro vaga por los campos y bosques donde eternamente ha de ejercer su cometido, oyéndose el lúgubre retumbar de secos y prolongados golpes de hacha. In nomine Christi, Amen. Bueno, mis amigos, y hasta sí, pues esa era la última leyenda de los llanos venezolanos, que siempre se cuentan es una tradición muy oral, muy común acá en Venezuela, y también compartimos esas leyendas con los llanos colombianos. Y de repente habrán muchísimos espectros más, sí, pero estos son los más comunes en los llanos venezolanos y también vamos a decir los llanos colombianos. Gracias a todos por su amable atención. Esto fue el Inquisidor Ilustrado. Bueno, me salió un poquito largo el día de hoy. Vamos a también aprovechar este podcast, pues va dedicado a mi familia que siempre están escuchándome, que están allí pendientes de la publicación de los podcasts, aquellos seguidores también míos, también mi hermana Mayra, pues ella dice que los podcasts estos, la voz mía es tan relajante, pues que le provoca sueño. Bueno, se podrán imaginar ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su atención hasta este momento. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado, hablando de las leyendas más importantes de los llanos venezolanos. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Me despido y que mi Dios los bendiga. Chao. In nomine Christi, Amen. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.